contradictorios. Determinismo procedimental, 1.1. Licencia de autor. Secuencialidad intrínseca de lo instanciado, hipótesis de inevitabilidad de lo acaecido, redundancia mediante. Por encontrarse inevitablemente inmerso en un proceso / mecanismo. Remitida incluso, al proceso de toma de decisión, consciente. Y, fundamentada exclusivamente, en el principio de causalidad, pormenorización al respecto, más precisamente. En su necesaria secuenciación de lo instanciado, inevitabilidad metodológica, una especie de principio de precedencia. La causa, antecede al efecto, resultando así, independiente del principio de uniformidad, pormenorización al respecto, que remite a que, en idénticas circunstancias, es decir, sin alteraciones significativas y obviamente, con dependencia del grado de precisión experimental actualmente alcanzable, una causa tenga siempre un mismo efecto. Es decir, del grado de previsibilidad, determinismo laplaciano. Sintéticamente, el inevitable resultado de un proceso al actual estado del cosmos, le antecede un, metodológicamente necesario, que, dada la incomprobable potestad de la teoría respecto de la empiria, pormenorización al respecto, no debería extenderse, al menos incuestionablemente al ámbito empírico, aunque, de no hacerlo, terminaría por ser disruptivo respecto de todo modelo descriptivo / explicativo de lo empírico, previo estado. Epicuro. El que dice que todo acontece por necesidad nada puede objetar al que niega que todo acontece por necesidad, pues esto mismo, afirma que acontece por necesidad. Crítica. Aforismo el anterior, que resulta irrelevante, como contraargumento del determinismo. Y en la lógica de la investigación científica, como también en los trabajos posteriores, Popper considera que todo el tema se centra en la predictibilidad. La tarea de la ciencia, como sostiene, consiste en proponer leyes a partir de las cuales se puedan deducir predicciones. En este sentido hay dos tipos de leyes en la física. Las primeras trabajan con variables causales y permiten predecir con toda precisión un suceso. Las segundas, lo hacen con variables estadísticas y permiten predecir una probabilidad. En el primer caso la predicción es un valor preciso para una variable, en el segundo una frecuencia estadística, indeterminismo y democracia, K.R. Popper, Manuel Pavón. Y nota. Así como, el cosmos / universo es, entre otras limitantes descriptivas / explicativas, como ser. La incomprobable potestad de la teoría respecto de la empiria FLC, pormenorización al respecto cosmogónicamente contradictorio / autocontradictorio y, en consecuencia, la sensación, qualia, de inevitabilidad de su existencia, física, no física y lógica, podría ser tan solo, otra ilusión que algún fabulador, personal / impersonal, nos condiciona completamente a sentir. El determinismo procedimental, que implica, la inexistencia del indeterminismo procedimental, así como, del indeterminismo / indeterminación, que se pretende como paradigma interpretativo de la cuántica, por ser autocontradictorio, podría ser solo una sensación más estilo pienso, luego existo pormenorización al respecto. Aunque, a fin de cuentas, dudar del determinismo procedimental nos dirigiría directamente, aún en una, conjetura de racionalidad intermedia, pormenorización al respecto, al absurdo de dudar del todo razonamiento, secuencialidad / proceso, así como de todo concepto, como por ejemplo el de libre albedrío. En tal absurdo caso, además de depositarnos, sin tener que recurrir a justificaciones últimas, pormenorización al respecto, pormenorización al respecto, en un modelo de mayor grado antinómico, ¿cuáles serían sus consecuencias? Indeterminismo procedimental, 1.1. Licencia de autor. No secuencialidad intrínseca de lo instanciado, hipótesis de evitabilidad de lo acaecido aunque autocontradictoria, una no secuencial secuenciación. Remitida incluso, al proceso de toma de decisión, consciente.
y, fundamentada exclusivamente, en la negación del principio de causalidad, pormenorización al respecto, más precisamente. En la negación de su secuenciación, evitabilidad metodológica, es decir, en el ámbito teórico una especie de negación del principio de precedencia. La causa, no antecede al efecto. Sintéticamente, remite a lo inconcebible, pormenorización al respecto, lo autocontradictorio, pormenorización al respecto una no secuencial secuenciación, y, excluyéndose completamente del principio de uniformidad, pormenorización al respecto, negación del mismo, con lo cual, se la suele confundir. Nota. Haciendo a un lado el obvio absurdo de esta hipótesis. Considero, a dicha condición excluyente, es decir, del principio de uniformidad, como inverificable, a sabiendas, de la existencia de los FLC, pormenorización al respecto, entre otras limitantes descriptivas explicativas como por ej. La incomprobable potestad de la teoría respecto de la empiria, pormenorización al respecto. Puesto que, además de que, incluso en el modelado de específicos sucesos cuánticos por entrelazamiento cuántico de estados, subyace cierto grado de previsibilidad estadística. Comprobar la inexistencia de regularidades en un sistema dinámico, remite fundamentalmente al argumento dirigido al silencio, pormenorización al respecto. Lo que, finalmente, nos remite a una dependencia del grado de confianza, pormenorización al respecto, depositado en esas dos premisas, es decir, a nuestra presunta responsabilidad y capacidad inmejorable, presunción implícita en la afirmación de ausencia de rastros. En consecuencia, afirmar, haber comprobado la inexistencia de regularidades en un sistema dinámico, resulta ser procedimentalmente imposible en ciencia. Es más, dicha afirmación, paradójicamente implicaría, la existencia de cierta regularidad en el sistema dinámico, a saber, la imposibilidad de que, una específica causa, repita un específico efecto. Obviedad esta última que, al parecer, es insufriblemente negada ninguneada por expertos teóricos y prácticos en física ciencia, y, por consiguiente, por sus adoradores, apelando a frases como: eso es filosofía metafísica, y su corolario. La filosofía, ha muerto, como si, los absurdos lógicos físicos, modelo lógico físico, dejaran de serlo, tan solo por pertenencia, principio de autoridad. Y, buey. Nota. Haríamos bien, en resaltar que confundir el modelo, o, más precisamente, alguna de sus interpretaciones, con lo modelado, no implica necesariamente, que dichas interpretaciones sean inexistentes, al menos, en el ámbito de la realidad dado. El inevitable, a menos que, apelemos a sistemas lógicos consistentes, grado antinómico intrínseco de toda explicación descripción última. Previsibilidad, 1. Grados, de 0 a 1, de predictibilidad, remite al grado de conocimiento de los estados de un sistema. Contrariamente a lo que he leído, no comulgo con la idea de separarlo en clases: la predictibilidad clásica, precisión arbitraria y cuántica, precisión estadística, sino más bien, en clases de precisión manejo de datos experimentales en y azar aleatoriedad caos, determinista pormenorización al respecto. Arribados a cierto nivel de precisión, intentar incrementarlo, implica disminuir la certidumbre experimental. Y libre albedrío, 1. Doctrina filosófica, repositorio de confusiones, comentarios.blogspot.com weblink. No deberíamos confundir, cierto grado de desconocimiento de causas, incluso completo, azar aleatoriedad o complejidad de respuesta, es decir, el humano posee respuestas de una complejidad muy superior a otros animales, por ende, tiene libre albedrío, con libre albedrío. Y, menos aún, cierto grado de desconocimiento de causas, incluso completo, azar aleatoriedad, con acausal. Compatibilismo, 1,1.
Tesis filosófica repositorio de confusiones comentarios.blogspot.com web link, tesis filosófica, según la cual el libre albedrío se reduce a carecer de coerción externa, es decir, mientras sea producto de la propia voluntad, libre de coerción externa. Es decir, mientras decida según mis deseos, creencias o intenciones, a pesar de que estar completamente determinados por causas precedentes, según esta tesis filosófica, poseo libre albedrío. Nota. La libertad, que se necesita para la responsabilidad moral, no es la libertad libertaria de causación, sino más bien, una libertad de coerción de parte de fuerzas externas a nosotros mismos. John Bill. Fisicalismo, 2.1. Básicamente, todo es físico en SC.N, e incluso en Re. En consecuencia, todo es descrito o explicado e incluso describible o explicable en un futuro por la física. En consecuencia, es un reduccionismo. Básicamente, es una doctrina filosófica concepción del positivismo lógico, neopositivismo, que afirma que solo las proposiciones científicas, aquellas susceptibles de ser traducidas al lenguaje científico, tienen sentido. Se suele usar la referencia sentido científico. Pero, a la vista de cómo ningunean otras ramas del conocimiento, incluso otras ciencias, considero más preciso no agregar el adjetivo de científico en su definición. Entre otros ninguneos. Rechaza la metafísica, pormenorización al respecto, niega el libre albedrío, pormenorización al respecto, y la existencia de dioses. Reduce lo mental, pormenorización al respecto, tomado como un epifenómeno, desestimando la intrínseca absurdidad del epifenomenalismo, pormenorización al respecto, a lo cerebral, apelando a que, en un futuro, el avance científico llenará el vacío explicativo de los qualia, pormenorización al respecto. Y, mejor me despreocupo del PRS, pormenorización al respecto. Cabe señalar que, esta doctrina, persigue la unificación del conocimiento científico y de su veracidad/autenticidad objetiva, pretende alcanzarla, mediante la construcción de un lenguaje científico, único. No obstante, el empeño de los neopositivistas, la búsqueda del santo lenguaje ha fracasado, con la consecuente merma en las filas del denominado fisicalismo ortodoxo. Fisicalismo no reduccionista. Las propiedades mentales son irreducibles a las propiedades físicas. Una postura fisicalista implicaría la inexistencia de interpretaciones disímiles, problema del cual he invertido de una dinámica y sustratos suficientemente idénticos, solo diferentes en sus coordenadas espaciales/temporales, aunque se observen como inmersos en un metasistema suficientemente similar. Y nota. Incoherentemente, por ser un monismo reduccionista, debería sostener que el sustrato fundamental de todo está constituido en forma exclusiva por las entidades físico-matemáticas de la física modelo, confundiendo el modelo, o, más precisamente, alguna de sus interpretaciones, con lo modelado. Si bien, el fisicalismo se reduce a lo físico, entidades y relaciones de la física, y a materia, pormenorización al respecto, energía, pormenorización al respecto, espacio, pormenorización al respecto, y tiempo, pormenorización al respecto. Estos componentes únicos, entidades físicas, con los que el fisicalismo puede construir sus descripciones/explicaciones, pueden reducirse exclusivamente a materia dinámica y contenedor. Puesto que, la energía, es reducible a una cuantificación de la capacidad de modificación de un sistema físico, y el tiempo, reducible a comparación de ritmos de cambios, en su acepción no cronológica. Crítica. Puesto que, esta doctrina filosófica, presume, en ocasiones, implícitamente, hasta el surgimiento de una discusión, como afirmación científica, aunque continúo sin comprender cómo puede serlo, el que todo es físico, es decir, todo es reducible a lo físico, por ende, explicado/explicable por la física, considero que todo es físico, viene a decirnos que
Todo está explicado por la física. El desconocer esa consecuencia, sea por limitar convenientemente ese todo o apelar a previos avances científicos como prueba de una segura futura explicación, siendo que el apelar a lo probable, en lugar de a lo seguro, solo pone de manifiesto que lo que se busca en realidad es embarrar la cancha. Lo considero, a lo menos, una actitud anticientífica. Siendo que, se presenta como una cosmovisión, del todo, el que sus adeptos, propongan como innecesario, el explicar dicha transducción, es decir, del modelo, o, más precisamente, alguna de sus interpretaciones, a lo modelado, como mínimo, resulta ser autocontradictorio. Más aún, si bien parecen ser los menos de entre sus filas, según mi experiencia, lo hay que lo consideran una tarea irrealizable debido a variantes de los factores limitantes del conocimiento. Detalle este, eufemísticamente hablando, que no parece enmellar en lo más mínimo su bandera. Todo es físico. Así como tampoco parece hacerlo, el apelar a un futuro avance científico que lo explicara obviamente, para los que lo consideran una tarea realizable. Que, en forma alguna, debe confundirse con un acto de fe científica. Finalmente, me quedaría por tipificar a la mayoría de entre sus filas que parecen refugiarse en una especie de argumento ad exitum, algo así como: la eficiencia elimina todo vacío explicativo del modelo, que elimina o desestima hasta las autocontradicciones del modelo. Ahora, el cómo, científicamente más significativo de todos, quedará sin siquiera intentar modelizarse. Y, para los que criticarían que ese cómo implica conocer el que lo real, les propondría tomar como el que, a nuestra más directa aproximación, los qualia, que como mucho, vendría siendo la realidad. Que sintetizando sería cómo, de las entidades y relaciones del modelo físico, o, más precisamente, alguna de sus interpretaciones, la física, será lo modelado los qualia. También, me gustaría acotar que el presumir que todo es físico, implica lógicamente, es decir, inmersos en lógicas no paraconsistentes, como lo he expresado anteriormente, que indefectiblemente se constituirá un vacío explicativo en el modelo, vacío explicativo intrínseco a toda autoexplicación. Y cientificismo 1.1. Básicamente, la ciencia conocimiento obtenido mediante el método científico es el único conocimiento válido y significativo, proposición cientificista, siguiendo el resto de problemas o irrelevantes, o pseudo problemas o resueltos por la ciencia en el futuro. Es decir, un tipo de fisicalismo, pormenorización al respecto. Aunque, en general, al conocimiento científico, se lo termina por reducir al de la física. Existe, al menos, otra acepción del cientifismo en la que se lo pretende reducir a sostiene que la ciencia es el método más eficiente de obtener conocimiento válido y significativo. A mi entender, esta acepción pondera erróneamente, y ejemplifico en 3, lo que por conocimiento válido y significativo se ha de tener algunas críticas someramente fundamentadas. 1. Resulta imposible probar la proposición cientificista empleando el método científico. 2. Resulta imposible probar los postulados metafísicos de la ciencia, pormenorización al respecto, e incluso de otros ámbitos del conocimiento. 3. Dados los FLC, pormenorización al respecto, factores limitantes del conocimiento, siempre existirán problemas a mi entender válidos y significativos. Dado que, en principio, problematizan todo conocimiento irresolubles obviamente. Al menos, aunque no solo, en el ámbito de la lógica bivalente y sin apelar a replanteos improcedentes, pormenorización al respecto, es decir, del sustento de, al menos, las partes esenciales de la ciencia. Por ej. Cosmos, dimensionalidad, pormenorización al respecto, cosmos, cosmogonía, pormenorización al respecto, el problema de los qualia, repositorio de confusiones.blogspot.com, weblink,
Dilema de la confianza, repositorio de confusiones.blogspot.com weblink, PRS, pormenorización al respecto, etc. 4. Y conclusión. Si bien, como en todo o casi todo concepto, coexisten diferentes acepciones del mismo. La acepción orientada a las, nota /s diferenciadora /s, tomada como crítica de una excesiva confianza, pormenorización al respecto, amplitud y, obviamente de darse, errónea divulgación, dado que, por definición, existe un único conocimiento válido y significativo, acarreará indefectiblemente. El confundir, insufriblemente, al modelo con lo modelado, excesiva confianza en sus modelos, no reconocidos como tal y, en consecuencias, divulgar una /s específica /s interpretación /es como siendo la lo realidad real, siguiendo, algunas limitaciones consideraciones no tenidas en cuenta no bien ponderadas, las previamente numeradas del conocimiento científico, es a la que me refiero en el anterior análisis, ufanándose, en alguna fase de un intercambio, de poseer una capacidad analítica superior a la de los no cientificistas, llegando incluso a tildarlos de irracionales y o vende humo sin inmutarse siquiera en el proceso, nota. Ahora bien, el conocimiento científico es, para mí, el más eficiente del que disponemos en su ámbito intersubjetivo anacronismo de lo objetivo, es decir, en la predicción del comportamiento de lo observable, actualmente, y en menor grado, su descripción explicación. Y naturalismo, 1. No existen sustancias propiedades sobrenaturales o especiales, que no puedan explicarse, exhaustivamente convincentemente agregaría yo, mediante la ciencia, y, en última instancia, con la física. Y reduccionismo, 1. El reduccionismo es el enfoque filosófico según el cual la reducción es necesaria y suficiente para resolver diversos problemas de conocimiento. Puesto que, la reducción, deviene siendo una operación epistémica, se puede practicar sobre diferentes objetos. La estrategia reduccionista constituye, en realidad, un conjunto de tesis ontológicas, noseológicas y metodológicas acerca de la relación entre diferentes ideas o campos científicos. Lo que esas tesis tienen en común es la idea de que las propiedades, reducción ontológica, conceptos, explicaciones o métodos, reducción noseológica, de un campo de investigación pueden ser reducidos, según el caso. Analizados en términos de, identificados con, explicados por o sustituidos por, las propiedades, conceptos, explicaciones o métodos de otro campo de investigación que, por lo general, se refiere a un nivel de investigación inferior. Y antirreduccionismo, 1. Existen propiedades, irreducibles a las de sus componentes. Y eliminativismo materialista, 1. Los materialistas eliminativos, creen que la conciencia es un epifenómeno de la función cerebral, y algunos creen que el concepto terminará siendo eliminado tan pronto como la neurociencia progrese. Y inevitabilidad del dualismo insuficiencias del monismo. 1. Y, sus plausibles derivados emergentismo epifenomenalismo, esencialmente, existen dos tipos de dualismos. Dualismos de sustancias. Sustancias físicas y no físicas. Dualismo de propiedades. Teoría del aspecto dual, ni idénticas, ni irreductibles a propiedades físicas ordinarias, dualismo de las propiedades fundamentales, las propiedades conscientes, serían constituyentes básicos de la realidad, como lo es el electromagnetismo, con el cual, podrían interactuar. Y, ontológicamente hablando, su existencia, no sería ni dependiente ni derivativa de ninguna otra propiedad. Panpsiquismo, todos los constituyentes de la realidad, poseen algunas propiedades psíquicas, o al menos protopsíquicas, distintas de cualesquiera propiedades físicas que posean. Panprotopsiquismo, las propiedades psíquicas o protopsíquicas, son tanto o más fundamentales ontológicamente, que las propiedades físicas, etc.
pudiendo ser considerados, tanto el emergentismo como el epifenomenalismo, variantes, es decir, derivados, del dualismo, aunque, no solo de este. Propongo usar las siguientes notaciones e incumbencias elementales para el posterior análisis en el ámbito del modelo neurocientífico de la mente / consciencia. S. Sustancia. P. Propiedad. AC. Arbitrariamente convincente. U. Interacción unívoca básicamente. Un oxímoron, lo incognoscible / incognoscible, pormenorización al respecto. IP. Interacción biunívoca. SPI, PX. Surgimiento de propiedades irreducibles a P, leyes heteropáticas, incumplen el principio de composición de causas. D, M. Grado o nivel descriptivo / explicativo de M, insuficiencia descriptiva / explicativa marca registrada, D, M, AC. D. Variación energética de lo no abstracto. FC. Faltante de contabilización de lo no abstracto. FD. Faltante de discriminación de lo no abstracto. FOI. Faltante observacional interperspectiva, derivado de la no percepción, pormenorización al respecto, en P1P, de los qualia, pormenorización al respecto, de otro sujeto consciente pudiendo incluso, ser los propios, con algún matiz al observar directamente con nuestros órganos sensoriales sus / los correlatos neuronales de consciencia básicamente. Sin mediar, entre el observador y lo observado más transporte y transducción que el acontecido en los propios órganos sensoriales. En consecuencia, un FC, en un dualismo de sustancia / propiedades vercid, pormenorización al respecto. D. FOI. Variación energética erróneamente contabilizada debido al no reconocimiento del falsable y procedimentalmente innegable, FOI. D. FOI. Variación energética correctamente contabilizada debido al falsable y procedimentalmente innegable, FOI. Todo cambio en un sistema físico y no físico, aunque, no abstracto, aislado, implica una, D, por concepto de energía y la extrapolación de las leyes de la termodinámica. D, F. X. Variación energética de lo físico, siendo, X igual Sx / Px. D, F. X. Variación energética de lo no físico, aunque no abstracto, implica, una necesaria violación del principio de clausura de lo físico, dado, el faltante observacional interperspectiva, FOI, en, P1P, no reconocido, al menos, por los denetianos / cientificistas / etc. Aunque, según mi experiencia, debiera totalizarse, siendo, X igual Sx / Px. El emergentismo, remite a 1S más 2P y al, SPI, P1. El epifenomenalismo, remite a 2S, / 1S más 2P, y a, U, entre sus constituyentes. El emergentismo, al menos, del tipo fuerte, marca registrada no reduccionismo. Y nota. En contraposición, las leyes heteropáticas, cumplen el principio de composición de causas, es decir, el efecto conjunto de varias causas es igual a la suma de sus efectos por separado. CIP. Contabilización insuficiente incluso en un dualismo de propiedades, si bien, parece consistente / evidente / simple, aceptar que, por ejemplo, la conversión a F de toda la actividad sináptica del encéfalo, implicaría contabilizar la dinámica de toda sustancia / propiedad física del encéfalo / cuerpo, pudiendo, aunque innecesariamente, extenderse aún más, y en ello, la de los qualia consecuentemente, convirtiendo a ese faltante energético, no confundir con, FOI, en solo un, FD. Aún, desestimando injustísimamente el absurdo de, U, no deberíamos olvidar que
de persistir, foi, dado que, en tal caso, se presume un dualismo de propiedades sea en un dualismo de sustancia barra propiedades, conlleva un necesario, procedimentalmente barra metodológicamente hablando, faltante de contabilización de la dinámica de dicha barra S dimensión barra es no observadas. Puesto que no vemos barra observamos barra sentimos. Ondas avanzando raudamente hacia nuestra retina, fluctuaciones transversales de campos físicos avanzando raudamente hacia nuestra retina, el resultado de la interferencia constructiva barra destructiva de fotones con específicas frecuencias barra amplitudes del volumen frente a nosotros, avanzando raudamente hacia nuestra retina, etc. Siguiendo, lo anterior, tan solo presuntos modelos descriptivos barra explicativos que la física barra óptica barra fisiología barra afines han construido y pretenden como suficientes para describir barra explicar dichos qualia. Reduccionistamente hablando, veo barra observo barra siento, lo que comencé barra aprendí a denominar como colores barra quale mientras que, para otros qualia, por ej. Dolor, sabor, tristeza, olor, etc., la cosa empeora, es decir, torna en aún más insuficiente al modelo. No deberíamos olvidar que, en dicho modelo, dicha presunta transducción, se daría exclusivamente en específicos volúmenes del encéfalo, ergo, implicaría que los qualia, visuales, odoríferos, táctiles, sensibles, etc., ni siquiera se presumirían como estando barra dándose fuera de dichos volúmenes. En consecuencia, la contabilización energética, no debería agotarse barra restringirse exclusivamente a las dimensiones físicas que actualmente podemos observar. Eso sería, como presumir que, en dicho faltante dimensional no observado, sus dinámicas, se diesen sin coste energético alguno de alegato especial barra a científico nada, ¿verdad? Entre otras insuficiencias descriptivas barra explicativas respecto de las mismas. Tan solo, con lo que actualmente podemos energéticamente contabilizar y reconocida futurología pesimista, ¿es barra será suficiente defecto profesional? Asumir, al nuestro, como el sustrato fundamental de todo cuanto existe, como si la energía de un sistema físico se agotase en la de sus constituyentes y no fuese necesario contabilizar la de sus dinámicas, a pesar de la intrínseca barra inevitable contradicción del modelo, verán dos pormenorización al respecto. Y, tan orgullosos de sí mismos, parecen quedar. Lo sé. Lo sé. Es una pérdida de tiempo. Ni así logran descubrirlo. Hasta el momento, ha sido una pérdida de mi tiempo el intentarlo con lo obvio. Quizás, cuando alguien presente lo mismo, pero en forma complicada, apelando a absurdas interpretaciones cuánticas barra sistemas de información barra holografía barra cristales de tiempo barra multiversos barra afines, algunos, con el tiempo, hasta lo declaren obvio. La inteligencia, parece estar muy pero que muy sobrevalorada e insufrible ceguera analítica del reduccionista promedio. ¿Iván? Nada, perdí la cuenta, si bien, no resulta relevante en este razonamiento, considero capital el señalar que, desde, EPI 11 EPI 20, en adelante, en última instancia, nos remiten a las, U. Dado, foi. Y siendo. D, foi, igual, D, F. P1, FC igual, D, F. P2. Aunque, considerado irrelevante respecto del fenómeno. Y siendo. D, foi, igual, D, F. S1 P1, FC igual, D, F. S2 P2. Que, en principio y en la general de las veces, implica un, D, X, AC, dada, la insuficiencia descriptiva barra explicativa de sus, U barra I. Entonces. Aunque, continúa siendo insuficientemente descriptivo barra explicativo, se da que. foi, foi, obviedad esta, al menos, no reconocida por denetianos barra cientificistas barra etc. Aunque, según mi experiencia, debiera totalizarse. ¿Qué papillado vendría siendo?
El epifenomenalismo resulta ser un barra no reconocido barra absurdo interaccional barra deficiencia contabilizacional como siempre. Sin apelar a lógicas para consistentes, pormenorización al respecto, y barra o replanteos improcedentes, pormenorización al respecto, enquistado en una no reconocida insuficiencia descriptiva barra explicativa. Corolario. Desconozco cómo expresar de forma diferente lo mismo algunas insuficiencias del fisicalismo y afines que he venido planteando hace décadas, pero bueno. Repite y repite que algo podría arraigar hasta ahora, de esta obviedad nada se arraiga. Y superveniencia, 1,1. Fundamentalmente, en neurociencia, en filosofía, específicamente en metafísica, la superveniencia es una relación mereológica de dependencia entre propiedades de alto nivel y de bajo nivel. Un grupo de propiedades, Y, superviene de un grupo de propiedades, X, cuando las propiedades del grupo, Y, están determinadas por las del grupo, X. Y nihilismo mereológico, 1,1. En filosofía, se denomina nihilismo mereológico, a la tesis metafísica donde solo existen objetos, materiales barra físicos, atómicos barra sin partes denominados simples merosológicos. Aunque, como en casi todo concepto, existen acepciones barra variaciones más abarcativas barra restrictivas. Sintéticamente, lo compuesto, no posee existencia, material barra física. Y epifenomenalismo, 1,1. Fundamentalmente, en neurociencia, fenómeno accesorio, que acompaña al principal y que no reviste una influencia significativa sobre él y obviamente, tampoco la reviste en su descripción barra explicación en nuestro contexto. El epifenomenalismo entiende la conexión entre mente y cerebro como una relación de un solo sentido. La materia, lo físico, actúa sobre la mente inmaterial, lo no físico, pero no a la inversa. Sin embargo, el epifenomenalismo plantea problemas similares a los del dualismo interaccionista. A saber, ¿en qué lugar se produce el efecto sobre la mente? ¿Cómo se produce dicho efecto? Etcétera. Siendo somero análisis descriptivo barra explicativo de sus incumbencias EPI 10 marca registrada 1S más 2P más I. Epifenómeno de lo físico en lo físico puesto que existe un FC igual de F. P2, aunque resulta irrelevante respecto del fenómeno. EPI 11 marca registrada 1S más 2P más U. Epifenómeno de lo físico en lo no físico, aunque no abstracto, puesto que, dado el FOI, existe un FC igual de F. P2, aunque no reconocido, al menos, por denetianos barra cientificistas barra etc. EPI 20 marca registrada 2S más U. Epifenómeno de lo físico en lo no físico, aunque no abstracto, puesto que, dado el FOI, existe un FC igual de F. S2, aunque no reconocido, al menos, por denetianos barra cientificistas barra etc. Y ejemplos de los anteriores tipos de epifenómenos serían: EPI 10. El vapor expulsado silbato de locomotora de vapor, de lo físico en lo físico, por un motor de combustión externa. Efecto secundario del vapor utilizado, que no reviste influencia significativa en su funcionamiento ni en su descripción barra explicación científica. EPI 11 EPI 20. El ruido proceso sensorio barra perceptivo, de lo físico en lo no físico, percibido por un ser barra sistema sensible a dicha transducción y rango, en principio, causado por una onda mecánica. Según eliminativistas y afines. Efecto secundario, que no reviste influencia significativa en su funcionamiento ni en su descripción barra explicación científica. Nota. Obviamente, su ausencia aunque, pudiendo, o incluso, siendo necesario en posturas eliminativistas, existir un análogo inconsciente capaz de alertarnos de la presencia de dicho rango de ondas mecánicas sería un significativo factor de presión evolutiva siendo esto último, irrelevante para mi análisis. EPI 11 EPI 20.
El dolor de X, proceso sensorio barra E perceptivo, de lo físico en lo no físico, percibido por un ser barra sistema sensible a dicha transducción y rango, en principio, causado por una herida. Según eliminativistas y afines. Efecto secundario, que no reviste influencia significativa en su funcionamiento ni en su descripción barra explicación científica. Nota. Obviamente, su ausencia aunque, pudiendo, o incluso, siendo necesario en posturas eliminativistas, existir un análogo inconsciente capaz de alertarnos de dicho proceso de ruptura dándose recientemente dado sería un significativo factor de presión evolutiva siendo esto último, irrelevante para mi análisis. EPI 11 EPI 20. El color negro proceso sensorio barra E perceptivo, de lo físico en lo no físico, percibido por un ser barra sistema sensible a dicha transducción y rango, en principio, causado por estímulos lumínicos cuyas frecuencias se encuentren fuera de su rango de sensibilidad. Según eliminativistas y afines. Efecto secundario, que no reviste influencia significativa en su funcionamiento ni en su descripción barra explicación científica. Nota. Obviamente, su ausencia aunque, pudiendo, o incluso, siendo necesario en posturas eliminativistas, existir un análogo inconsciente capaz de alertarnos de la presencia de estímulos lumínicos fuera del rango de su sensibilidad sería un significativo factor de presión evolutiva siendo esto último, irrelevante para mi análisis. Y es decir, en el modelo neurocientífico de la mente, epifenómenos tipo, EPI 11 EPI 20, remiten en última instancia, a interacciones físicas barra no físicas paradójicas una especie de efecto final, es decir, un efecto, sin efectos barra siempre efecto nunca causa. En otras palabras, a la violación del principio de cierre causal en síntesis. La conciencia, en este modelo, es relegada al ámbito de lo epifenoménico, como algo que, no reviste eficacia causal alguna respecto del estudio del ser humano una interacción unidireccional, en consecuencia. No debería existir retroalimentación entre mente y materia, siendo los qualia, un epifenómeno, no deben entenderse como un observador, acto de observar algo, debería considerarse como. Dado el epifenómeno, qualia, se da otro, sensación, de que lo anterior, es decir, la sensación de la presencia barra existencia de un observador, misma que, provocaría una regresión infinita es decir, constituiría un razonamiento del homúnculo, se ha dado punto observaciones, epi. Sí, resulta problemática cierta correlación entre lo físico y lo no físico dualismo de propiedades barra substancias, EPI 11 EPI 20, no debería serlo, en igual grado, la presunta capacidad de lo físico de crear lo no físico el encéfalo crea barra produce los qualia. ¿Qué propiedades barra sustancias, físicas barra no físicas, tendría la mente, entendida como un, EPI 11 EPI 20? Y. Principio de clausura de lo físico. Principio del cierre causal, tal principio afirma que todo efecto físico, es decir, todo evento físico causado, tiene una causa completa e igualmente física. Es decir, en la producción de un efecto físico cualesquiera no tienen por qué intervenir entidades no físicas, ni siquiera como causas parciales. Este principio del cierre causal provoca problemas de exclusión cuya única solución verosímil es la reducción. Cualquier evento, proceso u objeto que estimemos que produce efectos físicos ha de ser físico, pues, salvo en los intrincados casos de sobredeterminación causal, no puede haber dos causas completas para un mismo efecto. Este problema se aplica con la mayor intensidad a la relación cuerpo-mente. Por una parte, afirmamos que nuestras creencias y deseos causan cambios en el mundo físico. Por otra, el principio del cierre causal más las consideraciones anteriores acerca de la comparecencia de causas dicta que tales cambios no tienen más que causas físicas. Conclusión fisicista. Los eventos o procesos mentales son eventos o procesos físicos. El fisicismo, no obstante, puede parecerle a muchos una postura extrema.
De hecho, los intentos por evitar la conclusión reductivista han sido numerosos y variados. Ejemplos clásicos son el dualismo interaccionista o el emergentismo. Dejando de lado sus diferencias, ambas posturas coinciden en sostener que los eventos mentales, aun siendo esencialmente distintos de los eventos físicos, operan cambios en el mundo físico. Además, ambas afirman que el principio del cierre causal del mundo físico es falso. Otra postura antirreduccionista que merece interés es la de la sobredeterminación. Según esta, véase Hugh Mellor 1995, Tim Crane 1995, los eventos mentales tienen eficacia causal e inciden sobre un mundo que está causalmente cerrado, por lo tanto, están sobredeterminando sus efectos. De este modo, los defensores de la sobredeterminación son respetuosos con la verdad del principio del cierre causal del mundo físico, pero con ciertas restricciones modales. Rige en este mundo, pero existen mundos en los que los efectos aquí sobredeterminados son causados únicamente por los eventos mentales. Nota. Una propuesta, para sostener físicamente este principio es: tenemos entonces ya la fundamentación física del principio del cierre causal. Tal y como se ha presentado, su verdad depende de la verdad de la reducción de la causalidad a una relación de transferencia o intercambio de cantidades conservadas. Y esta, a su vez, depende de la existencia de leyes de conservación, teoría de las cantidades conservadas. Sobredeterminación causal. Quiere decir que existen dos causas, A y B, tal que 1. Si A no hubiera causado, E lo habría hecho, B, y 2. Si B no hubiera causado, E lo habría hecho, A. Por lo tanto, primero, en todos los mundos cercanos en los que A no causa, B lo causa, y, segundo, en todos los mundos cercanos en el que B no causa, A lo hace. De este modo, tal como entiendo la tesis de sobredeterminación causal mente-cuerpo, decir que los eventos mentales y los eventos físicos sobredeterminan causalmente los movimientos corporales implica que existen mundos en los que los movimientos corporales no tienen una causa física, pero sí la tienen mental, y el dualismo interaccionista y el emergentismo, aunque no son reales, son posibles. Critica Revista Hispanoamericana de Filosofía. Vol. 33, no. 99, diciembre 2001. 3, 17. El problema de lo intrínseco. No apto para denetianos, es difícil encontrar una caracterización cabal de lo que los filósofos de la mente quieren decir con intrínseco o no relacional, porque de hecho es difícil, en verdad imposible, encontrar un fenómeno natural intrínseco o no relacional, ya que se trata de nociones problemáticas desde el propio punto de vista conceptual. Algo incapaz de intervenir en relaciones de cualquier tipo es algo que no nos concerniría en absoluto, y podría existir, sí, pero del mismo modo que podría existir en un extraño antiuniverso un antifilósofo de la mente ciudadano de los anti-Estados Unidos de Norteamérica que se autocancelara al toparse con su contrapartida terrestre. Es decir, podría existir como algo que de tener algún efecto desaparecería como tal, perdería la propiedad de la intrinsecalidad y dejaría por tanto de existir como algo intrínseco. Algo absolutamente inerte e incapaz de tener efecto de algún tipo sería algo acerca de lo cual no podríamos tener ni sensación ni concepto acabado de clase alguna. Además, no relacional parece conducir subrepticiamente a márgenes que recuerdan sospechosamente a epifenoménico, pues algo no relacional no puede sino ser algo inerte causalmente y aislado por tanto del orden causal natural. Pero, ¿en qué sentido cabe hablar de epifenómenos o hechos o propiedades absolutamente carentes de relaciones? Los experimentos mentales que Dennett propone en este artículo están destinados a mostrar la invalidez de alguna de las cuatro propiedades tradicionales. Así, por ejemplo, ataca la propiedad de la aprehensibilidad directa o inmediata mediante sus ajustes en los clásicos experimentos de espectro invertido y su bomba de intuición de los catadores de café.
nada pueden hallar en su experiencia directa que les sirva para distinguir una inversión de espectro de una inversión mnemónica. En cualquier caso, los individuos no pueden decidir entre las hipótesis alternativas capaces de explicar qué ha pasado con sus qualia, pero, de hecho, los sujetos experimentan variaciones en su experiencia actual. Hay para ellos algo desconcertante que tiene, en efecto, que ver con el modo en que las cosas les parecen actualmente, y este estado de desconcierto, efectivamente constatado por los sujetos, e independientemente de que no alcancen a acertar si se trata de una inversión actual o un fallo en la memoria, arraiga en el hecho de que pueden detectar cambios en su experiencia crítica. Análisis de situación con el que coincido, aunque irrelevante, dado que resulta ser indiferente, el que podamos percatarnos o no de un cambio en nuestros qualia, cambiado nuestro sustrato neuronal, el punto sigue siendo el mismo, el faltante observacional interperspectiva, pormenorización al respecto, en P1P, máxime, inmersos en un principio de clausura de lo físico, sumado a que, considero plausible, el cambiar lo suficiente nuestro sustrato neuronal como para impedir percatarnos del mismo. Dennett trata de erosionar el supuesto del acceso directo a los qualia invitándonos a contemplar casos en los que el acceso directo a la experiencia actual se mezcla con un hipotético acceso confuso a la memoria de qualia relacionados con la experiencia actual. La objeción en este punto podría resumirse indicando que acceso directo y comparación en la memoria no son nociones intercambiables, y que su intrincada interrelación no dice nada acerca de la primera, pues la falibilidad de mi memoria puede efectivamente tener que ver con el hecho de que confunda sucesos actuales de una clase con sucesos pasados de otra, pero la falibilidad de mi acceso directo a las cosas tal y como ahora las experimento difícilmente puede hacerse depender de mi memoria. Ella puede llevarme a decir cosas extrañas, como que el azul que experimento hoy es el mismo que el que experimenté ayer, y podría estar muy equivocado en esto, pero no cabe error acerca del modo en que las cosas me parecen, porque, independientemente de mi capacidad para poner tal modo en palabras, el significado de mis expresiones en relación con ese modo de parecer estará en buena medida constituido, precisamente, por el modo en que las cosas me parecen, y, más allá de mi lenguaje, puede afirmarse que criterios para determinar si una experiencia es o no errónea constituye poco más allá de un sinsentido, pues, ¿cómo determinar si un dolor es cosa diversa pero igual de oscura? Es la pregunta acerca de la corrección de una creencia acerca de un dolor. ¿Puedo creer que no me duelen las muelas cuando en verdad me duelen las muelas? ¿Es el estado de creencia constitutivo del dolor? Precisamente la teoría de la conciencia de Dennett parece sugerir que debemos responder afirmativamente a esta pregunta, con lo cual resulta todavía más enrevesado y menos factible hacerse una idea clara del modo en que una experiencia podría ser errónea. Ciertamente las relaciones entre estos extremos, juicio o creencia y experiencia o qualia, resultan de lo más peliagudas, a nuestro parecer por su estrecha vinculación con el tratamiento de delicados problemas relacionados con el papel que el lenguaje y el uso de conceptos juegan en la conciencia. Señalemos, no obstante, que Dennett, 1991, trata de reducir experiencia a juicio, cosa que se ve particularmente bien en su método heterofenomenológico, pero, cabe aducir, una creencia sobre una experiencia no equivale a una experiencia consciente ni es idéntica a ella, al menos no necesariamente. El matiz es importante, porque cabe defender que tanto las creencias como el resto de las actitudes proposicionales, que a menudo son tratadas como estados mentales portadores exclusivamente de contenido intencional y carentes por tanto de aspecto fenoménico, pueden ser experimentadas conscientemente de diferentes maneras. Los problemas que este tratamiento de experiencia en términos de creencia o juicio trae consigo tendrían que ver con la clásica remisión mutua entre actitudes proposicionales. Tener una creencia implica conceptualmente otras muchas con diversos contenidos, es decir, tener una creencia determinada conlleva que el sujeto de la misma, en un nivel intencional inconsciente,
se compromete, ría por el solo hecho de tenerla, con la validez de muchas otras creencias expresables proposicionalmente, pero no puede decirse que lo mismo suceda con las experiencias, en muy resumidas cuentas, cuando Dennett intenta en Qualia conducir nuestra intuición hacia el rechazo de la aprehensibilidad inmediata, lo que logra es ponernos al corriente de nuestra dudosa capacidad para comparar en la memoria experiencias actuales con experiencias pasadas. Dennett contempla la posibilidad de una objeción de este tipo, es decir, de una objeción según la cual aunque introspectivamente no pueda elegir entre las posibles hipótesis, esto nada diría contra el hecho de que el sujeto detecta cambios y tiene una peculiar experiencia a la cual sí puede acceder directamente, independientemente de que pueda comparar las experiencias y Serval Swelling Emergentismo, 1. Fundamentalmente, en neurociencia y sin acepción evolutiva, la emergencia o el surgimiento, hace referencia a aquellas propiedades o procesos de un sistema no reducible a las propiedades de sus partes diferentes niveles de organización que son ontológicamente de igual valor. El concepto de emergencia, se relaciona estrechamente con los conceptos de autoorganización y superveniencia y, se define, en oposición a los conceptos de reduccionismo y dualismo de sustancias. Siendo somero análisis descriptivo / explicativo de sus incumbencias. M10 marca registrada 1S más 2P más SPI, P1. Emergencia de lo físico en lo físico. M20 marca registrada 1S más 2P más SPI, P1. Emergencia de lo físico en lo no físico, aunque no abstracto, puesto que, dado el FOI, necesariamente existe un FC igual de P2, aunque, al menos, no reconocido por dennettianos / cientificistas / etc. Y ejemplos de los anteriores tipos de emergentismos serían M10. El. Y M20. El. Y observaciones, M. A mi entender actual. Un materialista / fisicalista, no debería ser emergentista, debido al indiscutible, FOI, por ej. Los qualia en un dualismo de propiedades / substancias, MI11 MI20, y su necesaria presunción de modelo, es decir, el principio del cierre causal. Pero bueno. Su nivel de absurdidad, quizás supere esos límites. Y síntesis de dualismo, epifenomenalismos y emergentismos. Dados entre otros factores significativos, la insufrible ceguera analítica del reduccionista promedio / intrínseca absurdidad del epifenomenalismo, pormenorización al respecto, las observaciones, EPI11 EPI20 pormenorización al respecto, las observaciones, M10 M20 pormenorización al respecto, y el principio del cierre causal, pormenorización al respecto, opino que tanto los epifenomenalismos como los emergentismos, sin apelar a lógicas paraconsistentes, pormenorización al respecto, y / o a replanteos improcedentes, pormenorización al respecto, remiten ineludiblemente a un tipo / clase de dualismo que, de todas formas, termina por ser un modelo energéticamente insuficientemente contabilizado debido al indiscutible FOI, e insuficientemente descriptivo / explicativo respecto de los qualia. Funcionalismo, 1. El funcionalismo, consecuencia del problema esencial de la teoría de la identidad mente-cuerpo realizaciones múltiples, Hilary Putnam, remite a un emergentismo reduccionista, donde los estados mentales se identifican no con singulares estados cerebrales, sino con funcionales estados del organismo, donde los estados cerebrales serían solo parte de ellos, subsumiendo diferentes estados de un organismo para un mismo estado mental, bajo un mismo estado funcional. Donde, no pocos de sus proponentes, amplían el ámbito del término orgánico, incluso a constituyentes inorgánicos. Siendo, una de sus más comunes consecuencias, el eliminativismo materialista. Críticas. Faltante observacional interperspectiva, FOI, pormenorización al respecto. Habitación china.
una de las analogías típicas del funcionalismo es mente-digestión, Bunge, que remite a la diferencia entre el aparato digestivo y la digestión, resulta ser improcedente respecto de la mente. Dado que, al parecer, sus proponentes no se percatan de que la digestión es un proceso físico suficientemente bien descrito / explicado en dicho ámbito, es decir, reducible a lo físico, sin embargo, la mente no lo es entre otras razones, por el razonamiento del homúnculo, por el faltante observacional interperspectiva. Y teoría de la identidad mente-cerebro, 1. Teoría filosófica que postula la identidad entre estados cerebrales y estados mentales, es decir, propone identidad y no correspondencia. Existe una única sustancia, aquella descritas / explicadas por la física, es decir, lo físico, actividad neurosináptica, o más precisamente, actividad cerebral. Siendo una de sus más comunes consecuencias el eliminativismo materialista. Sintéticamente, no existen los qualia y, en consecuencia, los estados mentales, solo son paradójicos epifenómenos, pormenorización al respecto. Críticas. Faltante observacional interperspectiva, FOI, pormenorización al respecto. Sí, diferentes cerebros, diferentes estados cerebrales, pueden tener un mismo estado mental, entonces, esta teoría hace aguas. Y eliminativismo materialista, 1. Postura filosófica que propone eliminar el aparato conceptual lenguaje de lo subjetivo qualia, con el que hemos descrito / explicado a la mente, y reemplazarlo por los conceptos de las neurociencias, de manera que éste posea mayor rigurosidad científica. Sintéticamente, solo es un problema lingüístico. Críticas. Faltante observacional interperspectiva, FOI, pormenorización al respecto. Y conductismo, 1. Corriente de la psicología, que postula centrarse en el estudio de las leyes que rigen el comportamiento animal, es decir, prioriza lo observable, la conducta, por sobre lo subjetivo, la mente. Sintéticamente, la psicología debería restringirse a estudiar los vínculos entre estímulo y respuesta. Conceptos básicos del conductismo. Estímulo. Término referido a cualquier señal, información o evento que produce una respuesta de un organismo. Respuesta. Conducta de un organismo que surge como reacción a un estímulo. Condicionamiento. Tipo de aprendizaje, derivado de la asociación entre estímulos y respuestas. Refuerzo. Opuesto al castigo, consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que ésta vuelva a darse. Castigo. Opuesto al refuerzo, consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que vuelva a darse. Críticas. Faltante observacional interperspectiva, FOI, pormenorización al respecto. Y los qualia, 1. Básicamente, entidades no físicas de SC.N reduccionistamente hablando. Presuntos epifenómenos, desestimando la intrínseca absurdidad del epifenomenalismo, pormenorización al respecto. Irreducibles a la actividad cerebral sensación, pormenorización al respecto. Síntesis. Experiencias subjetivas, P1P, inabarcables, por el actual y futuro, ya que, aún lo sería, apelando a magnitudes físicas trascendentalmente derivadas, pormenorización al respecto, marco conceptual fiscalista, que simbolizan el vacío explicativo de los qualia, pormenorización al respecto, problema difícil de la consciencia, transducción desconocida, existente entre las experiencias subjetivas y el modelo físico, paradigma, desde el cual según la física actual emergen, actividad cerebral. Al respecto de esta presunta emergencia / secuenciación recomendaría ver la consciencia, pormenorización al respecto. Procedimentalmente hablando, los qualia resultan ser un epifenómeno, desestimando
la intrínseca absurdidad del epifenomenalismo, y en ello, una crítica significativa del adaptacionismo. También, se suele decir que poseen la característica de ser inefables, o al menos, no exhaustivamente comunicables. Y adaptacionismo, 1. En biología, el adaptacionismo es la perspectiva que considera que la mayoría de rasgos son adaptaciones óptimas alcanzadas por selección natural. Entre sus defensores más célebres se encuentran John Maynard Smith, W. D. Hamilton, Richard Dawkins y Daniel Dennett. El adaptacionismo ha sido criticado por autores como Stephen Jay Gould y Richard Lewontin. Exaptación, 1. En biología, se conoce como exaptación a aquella estructura de un organismo, que evoluciona originalmente como un rasgo que provee adaptación a unas determinadas condiciones, rasgo evolutivo inicial, y una vez que ya está consolidado, generalmente, varios millones de años después, comienza a ser utilizado y perfeccionado en pos de una nueva finalidad, en ocasiones no relacionada en absoluto con su propósito original, convirtiéndose en un rasgo evolutivo final. Adaptación evolutiva, 1. Proceso fisiológico o rasgo morfológico del comportamiento de un organismo que ha evolucionado durante un periodo de tiempo, mediante la selección natural, de tal forma que incrementa sus expectativas a largo plazo de reproducción exitosa. Y críticas. Insuficiencia explicativa. Y vacío explicativo de los qualia FLC, pormenorización al respecto 1-2. Básicamente, remite a la insuficiencia explicativa de la física, obviamente sin recurrir a magnitudes físicas trascendentalmente derivadas, términos / entidades de la experiencia subjetiva, pormenorización al respecto, así como desestimando injustificadamente la paradojicidad intrínseca / inevitable de la secuenciación de dicho proceso, pormenorización al respecto del dónde y el cómo las entidades y constructos físico-matemáticos características, X, del modelo, crean los qualia, pormenorización al respecto, características, y utilice crean los qualia en lugar de componen los qualia, debido a que para mí estas son características antagónicas, P1 PVS P3P, e irreducibles entre sí modos de presentación. Notas. Tal vacío explicativo, solo es tal, en el contexto fisicalista, o en alguna otra corriente filosófica, en donde se afirme poseer el conocimiento suficiente, como para no restar interrogante significativo alguno, respecto del devenir en el cosmos, todos los cómo y de ser posibles, algunos o todos los por qué / lo que. El vacío explicativo de los qualia implica necesariamente una insuficiencia explicativa del fisicalismo, pormenorización al respecto, de específicas frecuencias de fotones interaccionando en específicas áreas de nuestra retina, o más precisamente específicos patrones de activación sináptica en específicas áreas cerebrales a específicos qualia, visuales. Colores. Faltante observacional interperspectiva, FOI, pormenorización al respecto. ¿Dónde y cómo se expresan esas dimensiones espaciales por cada sentido extensivo pantalla sentido, X, de cada ser consciente? Ver contradicción intrínseca / inevitable del modelo neurocientífico de la mente. Pormenorización al respecto, y autocontradicción en el modelo neurocientífico de la mente. Pormenorización al respecto. Considero importante resaltar que tanto el modelo, o, más precisamente, alguna de sus interpretaciones, como lo modelado, necesariamente deben restringirse a SC.N. Recordemos que toda modelización consistente con la física actual, debe necesariamente restringirse a solo 3 dimensiones espaciales ortogonalmente dispuestas entre sí, para dar cuenta completamente de todo suceso acaecido. Y filosofía de las ciencias, 1. Básicamente, estudia el conocimiento científico. Algunos principios metafísicos, pormenorización al respecto, de la ciencia,
pormenorización al respecto. La realidad, pormenorización al respecto, existe independientemente del hombre. La realidad, es regular al menos en cierta medida. La realidad, es inteligible para el hombre al menos en cierta medida. Lo real, pormenorización al respecto, es ininteligible al hombre. El hombre, posee suficiente libre albedrío, pormenorización al respecto, como para discernir lo coherente de lo incoherente, y su grado de adecuación a mí no me miren. El hombre, posee la capacidad de discernir lo coherente de lo incoherente, sin que le sea impuesto por el determinismo procedimental, pormenorización al respecto, que no me miren he dicho. Y algunos principios metafísicos de la física, pormenorización al respecto. Postulados de la mecánica clásica. 1. Todo espacio es tridimensional, independiente del observador y de los objetos que lo ocupan donde se cumple la geometría euclidiana. 2. Todo tiempo es independiente del observador y los objetos que sufren su paso, en consecuencia transcurre de manera idéntica en todos los puntos del universo. 3. Es posible medir todas las magnitudes anteriores con una precisión arbitrariamente alta. 4. Y postulados de la teoría de relatividad especial. Superación científica. Principio de relatividad. 1. Todas las leyes que describen los cambios de los sistemas físicos, no resultan afectadas si estos cambios de estado están referidos a uno u otro de dos sistemas de coordenadas en traslación con movimiento uniforme. 2. Y principio de invariancia de la velocidad de la luz. 1. Todo rayo de luz se mueve en el sistema estacionario con velocidad, c, tanto si el rayo es emitido por un cuerpo en reposo o en movimiento. 2. Y postulados de la mecánica cuántica. 1. Todo sistema físico, tiene asociado un espacio vectorial, Hilbert, generado por la base de configuraciones posibles. Siendo que, si dicho sistema se encuentra aislado, puede ser descrito por un vector de estado unitario. No sabemos a priori cuál es, solo que existe. 2. Todo observable de un sistema físico, puede ser representado mediante un vector de estado unitario, medio ñ, vector que describe el sistema. 3. Toda evolución temporal de un sistema físico aislado, viene descrita por una transformación unitaria que mantiene el módulo del vector. Medio i, t1, ñ marca registrada o marca registrada medio i, t2, ñ, es decir, se multiplica el vector inicial por la matriz lineal, resultado en un vector final. 4. Toda magnitud es observable, si existe un conjunto de operadores herméticos que entregan valores numéricamente reales, positivos y que sumen, 1, para cada uno de los resultados de la medida. Donde, las probabilidades de cada uno de los resultados, se calculan mediante estos operadores. 5. Y nota. Actualmente, considero que si bien, el conocimiento científico se considera provisional, en la práctica, se lo comunica / asume como si las teorías y en particular las leyes y constantes físicas / científicas, pormenorización al respecto, fuesen certezas aunque en ocasiones, se refieran a probabilidades estadísticas. Y puesto que lo universal, se autoexcluye de la empiria incluso, cosmológicamente hablando. Al todo, este conocimiento, debe ser circunscrito al ámbito metafísico. Dato. El problema de los universales obviamente, inmersos en una inducción incompleta, suele tenerse, como uno de los problemas que aborda la metafísica. Así como, la estructura categorial del mundo, y los problemas ligados al espacio y al tiempo. Recordemos que un postulado, resulta ser una proposición, no evidente por sí misma, ni demostrada, pero que se acepta, ya que no existe otro principio al que pueda ser referida. Ahora, si la proposición, se considerase evidente y aceptada sin demostración previa, se denominaría axioma.
Según el fisicalismo, ¿por qué razón los postulados científicos no son metafísicos? Según el fisicalismo, ¿cuánto tiempo transcurrió hasta la incausada creación y posterior barra o movilización del universo? Y ya que estamos. ¿Qué lo creó sin ser creado y movilizó sin ser movilizado?